el trabajo, ¿qué es lo que estaba pidiendo? Una opinión respecto a la organización de FINSA, Sociedad Anónima, ¿cierto? Pero una opinión no de todos sus estados financieros. No pregunté la rentabilidad, no pregunté las cuentas por cobrar, no pregunté los gastos o si las acciones rentan o si el modelo de negocio funciona. Porque eso ustedes no lo saben. No lo saben eso solamente con ver un estado financiero, porque además de todo, chicos, este estado financiero está lleno de errores, tanto contablemente como aritméticos. Está subido de esa manera para que ustedes puedan auditar y encontrar observaciones. Entonces, ¿qué lo que hicieron? Aparte de enfocar más en los objetivos de la auditoría, se fiaron de los números. Y opinaron que el modelo de negocio era muy bueno, que esta empresa no necesitaba acreditar inversión, que no había un problema en la razonabilidad de la información presentada porque los números cuadraban, o qué sé yo, era dentro de todos los que presentaban. Y eso es justamente lo que tenemos que empezar a sacar en lo que es auditoría. El hecho de que un número cuadre no significa que esté bien hecho la auditoría. Tenemos que empezar ya a pensar de esa manera, no como contadores, sino como auditores. No significa buscar el error en todas las cosas, pero sí analizar la información. Ese estado financiero tiene la característica que no está auditado y está lleno de errores. Partiendo, aparte de los 4 grupos que me preguntaron, los otros grupos que están en la sala, ¿qué opinan respecto del impuesto diferido? ¿Está bien donde estaba? Ay, qué chico, como la sufrí más adelante. ¿Qué es lo que es el impuesto diferido? A ver, Alison. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Elvis? Tampoco. ¿Carmen? ¿Lucy? El impuesto diferido es la diferencia aritmética que se produce entre la contabilidad tributaria y la contabilidad financiera. La contabilidad tributaria, ¿cierto?, está hecha para cumplir el servicio de impuestos internos, con sus normas, con cómo se determina el resultado o la base imponible, de acuerdo a normas de depreciación y otros factores que lo que es gasto, que lo que no es gasto, bla, bla, bla. La contabilidad financiera es mucho más exacta, revela la realidad de las empresas. Por ejemplo, cuando ustedes hacen su depreciación en contabilidad, ¿en base a qué deprecian? Ay, muchas gracias. ¿Cómo depreciamos en contabilidad tributaria? Tenemos una fórmula, ¿cierto? Que es el costo menos valor residual partido por vida útil, ¿cierto? Ya. Esa vida útil, ¿quién la da? ¿No? ¿De dónde sacamos el dato de la vida útil para nosotros poder depreciar? El servicio de impuesto interno, ¿cierto? En la tablita que dice vida útil de los activos. Ya, por dar un ejemplo, una camioneta, por ejemplo, tiene una vida útil de 7 años. Eso según norma tributaria. ¿Qué pasa si la camioneta dura más tiempo? ¿Todas las camionetas a los 7 años mueren? No, ¿cierto? Las camionetas pueden durar más. Y así con el resto de los activos que aparecen en la tabla de impuestos internos. Entonces, en la realidad, la contabilidad financiera no depreciaría utilizando esa tablaridad. Porque no es real. Es solamente un dato para la determinación tributaria. El término siempre es cuánto gasto yo puedo rebajar de la renta por depreciación. No es nada más que eso. Entonces, la financiera va a depreciar en base a lo que el activo en la realidad duró. Si la camioneta estuvo en la empresa 15 años, 15 años. Si duró 4 años porque la chocaron, 4 años. Y así sucesivamente. Entonces la financiera nos va a revelar la realidad económica real de la empresa, no la realidad tributaria de la empresa. Se genera una gran diferencia y pasa siempre en las distintas contabilidades. Esa diferencia entre un resultado y el otro se llama impuesto diferido. Ya, para que esto es clarito porque se lo van a preguntar la comisión cuando defienda.
Ahora, ¿cómo se contabiliza ese impuesto diferido? ¿Cierto? No puede ser un activo no corriente. ¿Por qué? ¿Pasa para el siguiente periodo? ¿Esa información nos va a durar más de un año? Si nos dio un resultado positivo, por ejemplo, un impuesto mayor del que realmente pagamos, ¿eso es un activo, es un pasivo, es una deuda, es una ganancia? ¿Es un resultado real? ¿Es una estimación? ¿Es una provisión? ¿Es una contingencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo tratamos ese impuesto diferido? Imaginémonos que el impuesto diferido dio un saldo de 100.000 pesos. ¿Ok? ¿Esos 100.000 pesos existen en la realidad? ¿O son un ajuste matemático entre una contabilidad y otra? ¿Alguien nos va a pagar 100.000 pesos? No. ¿Tenemos que pagarle a alguien 100.000 pesos por eso? No, porque el tributario nos va a dar el resultado para el impuesto interno, ¿cierto? Eso es un ajuste contable que se hace para determinar la diferencia entre un balance y el otro. Por lo tanto, eso, en términos financieros, no es un activo. ¿Llegamos a resultados para distribuir entre los socios? No, imposible, ¿cierto? Porque no existe la realidad. Y no puede ser no corriente porque nunca se va a distribuir y no va a pasar de un periodo a otro. Eso simplemente se revela en una nota explicativa. No puede ir a los resultados de la contabilidad porque no es un ingreso, no es un activo, y tampoco es una deuda. Es simplemente un ajuste aritmético entre una contabilidad basada en ciertas normas y otra contabilidad que se basa en base a otras normas. Nunca vamos a ver en la realidad esos 100.000 pesos. Porque es lo que nos dice un balance versus el otro balance. Por lo tanto, la contabilización que tenía este estado financiero de activos por impuestos diferidos como activos no corrientes estaba totalmente de acuerdo. Y como ese ejemplo, hay muchos más en este estado financiero. Está subido de esa manera justamente para que ustedes puedan analizar. Volviendo al caso, lo que se medía era la inversión de FIES. Opinar respecto de la inversión. En términos contables, ¿qué estado de situación financiera nosotros nos dice la inversión? Los activos no corrientes, ¿cierto? Dentro de nuestro estado de situación financiera tenemos el activo corriente, el pasivo corriente, el activo no corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio, ¿cierto? Necesito que este cuadrito se lo memoricen en su cabecita. El activo corriente, ¿qué nos dice? Liquidez. El pasivo corriente, endeudamiento. El activo no corriente, la inversión. Y estas dos juntas nos dicen el financiamiento. Esa es la estructura del estado de situación financiera. Aquí está paralelo porque está el PCGA. Si yo lo transformo a IFRS, es vertical, pero es exactamente lo mismo. Simplemente cambia el formato de presentación. Entonces, este análisis a estas alturas, en el tercer año de contabilidad, eso ya tiene que estar, pero sabido al revés y al derecho. No podemos tener esa falencia todavía, que si yo les pido, díganme la inversión, no sepan que tienen que ir al activo no corriente. Ya, entonces, chicos, a estudiar la materia, por favor, repasen todos los conceptos que yo les pongo en la PPT. Si a alguno no les queda claro, pregúntenlo para que lo analicemos. Porque recuerden que la comisión no estoy solo yo. Los otros profesores no nos van a perdonar. Así que practiquemos lo que más podamos. Ya, si como pedimos la inversión, ¿cierto? Eran las cuentas del activo no corriente y ahí estaba activo por impuestos diferidos y propiedad, planta de equipos o PPE o activos fijos. Era solamente enfocar la auditoría en esas cuentas. Nada más que eso. Y ahí pueden utilizar el método que ustedes quisieran, probabilístico o no probabilístico o determinístico, ¿cierto? En base a lo que ustedes prefieren. Si usan el probabilístico, tenían que argumentarlo con las fórmulas aritméticas, que sé que no se acuerdan. Pero nada nos priva a nosotros como auditores de seleccionar el método de acuerdo al juicio del profesional. Simplemente es cosa de justificar.
Y luego era, de acuerdo al origen, ¿cierto?, una auditoría externa, el objetivo, una auditoría de estados financieros, el alcance era determinar la razonabilidad de la inversión para el periodo comercial 2023, el universo eran todas las cuentas del activo no corriente, y la muestra era dentro de ese universo cuáles vamos a auditar. Podrían ser una por juicio profesional o podrían ser las dos cuentas, porque también pueden aplicar dentro del universo completo la muestra. ¿Y qué opinaban respecto a eso? Evidenciando la información. Ese era todo el plan. No era más que eso. Para futuras, para la unidad 3, los invito a participar más. La idea es que todos aprueben esta asignatura y aprueben sabiendo de lo que estamos hablando. Ya. ¿Alguna duda aún con estos términos? Si les pido que la rentabilidad, ¿a dónde nos dirigimos? Al estado de resultados, ¿cierto? Ahí sí, muy bien. Ya. Si les pido editar los flujos, ¿cómo se llama? Ah, ya, gracias. Estado de flujo de efectivo, ¿cierto? Ok. Si les pido determinar el financiamiento, al pasivo, no con el patrimonio, ¿cierto? ¿Por qué toma ambos? Porque aquí se contabilizan las fuentes de financiamiento externas, los créditos, todo ese tipo de cosas, y aquí se contabiliza la inversión interna de la empresa. Ahí puede estar los aportes de capital de los socios, puede estar la venta de acciones para generar ingresos, la reducción de cuentas y así sucesivamente. Ya. ¿Ninguna duda hasta acá? ¿Seguros? Ya. La constitución jurídica estaba toda detallada, ¿cierto? Y hacía continuación por los estados financieros. Vamos a analizarlo para que vayan quedando claritos. Ya chicos, impuestos diferidos compuesto por provisión de bonos, provisión de vacaciones, provisión de auditoría. ¿Por qué creen ustedes que esas cuentas están declaradas así cuando yo les digo que el impuesto diferido es la diferencia entre lo tributario y lo financiero? ¿Qué tendría que ver, por ejemplo, las vacaciones con los impuestos? Como está viendo auditoría tributaria, me imagino. Tenemos una liquidación de sueldo, ¿ok? Dentro de esa liquidación tenemos lo imponible, ¿cierto? Lo no imponible
total de haber, los descuentos legales, otros descuentos y el límite. Hasta ahí se acuerdan, ¿cierto? Lo vimos en cómo. Ok. ¿Qué tiene que ver la liquidación con las vacaciones? Cuando una persona, un trabajador, se toma vacaciones, ¿se le descuenta algo del sueldo? No. Se le paga el sueldo íntegro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las vacaciones en contabilidad se provisionan. Ese sueldo íntegro puede estar compuesto por múltiples factores. Dentro de esos factores de la liquidación del sueldo está el impuesto único de segunda categoría. Está presente en la liquidación del sueldo siempre y cuando la remuneración del trabajador, ¿cierto?, supere la base tributaria. Así calculamos el impuesto único. ¿Se acuerdan de eso? Las rebajas son extremas, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, dentro de esa liquidación de sueldo está el monto por impuesto único de segunda categoría, el cual no va a sufrir modificaciones cuando esta persona se tome vacaciones, ¿cierto? Por lo tanto, en términos tributarios, la sumatoria del impuesto por el periodo de vacaciones que toma la persona, que son los 15 días, está acumulado por el máximo de 2 años, se toma el mes completo, sería la multiplicación por los periodos de vacaciones. Y ese impuesto se va a provisión de vacaciones y genera la diferencia por el impuesto diferido. Porque hay un impuesto acá, en la liquidación, que nace del concepto de vacaciones y que le va a generar una diferencia con la financiera, porque la contabilidad financiera, mientras esa persona no se tome las vacaciones, no es un gasto. Es simplemente un pasivo. ¿Me entendieron o lo explico de nuevo? ¿De nuevo? Ya. Ok. Dentro de estas cuentas de los famosos impuestos diferidos vamos a encontrar todas las variaciones tributarias que tienen diferencia entre lo financiero con la norma tributaria. O sea, si hay un impuesto asociado a algo que en la realidad no ha ocurrido, se va a generar la diferencia y va a producir un impuesto diferido. Por darles un ejemplo, antes de llevarlo esto para que lo entiendan, que lo conocen más. En renta, ¿cierto? Ya saben ustedes determinar la renta. Nosotros determinamos la renta, si fuera un 14A, por ejemplo, en base al resultado financiero del balance. Y luego hacemos los agregados y desagregados. ¿Esa renta es la que finalmente declaramos o sufre alguna modificación? Si hacemos la renta el 31 de diciembre, el balance, ¿va a ser el resultado tributario mismo que en abril? ¿Por qué no? Porque cuando proyectamos los impuestos siempre encontramos una diferencia. Si es un régimen 14A, todos los valores van actualizados por la variación del IPC. En diciembre no está ese factor. Por lo tanto, el resultado tributario que ustedes calculen en el balance a diciembre no va a ser el mismo de abril. Tienen que actualizar todos esos valores. Y se les va a producir un impuesto diferente. Una diferencia entre lo financiero y lo tributario. ¿Se entendió hasta ahí? Ya. Ahora llevado a la liquidación de sueldo. En esta liquidación de sueldo tenemos gente que está contratada, ¿cierto?, con un sueldo sobre la base tributable y tiene un impuesto único de segunda categoría. Pero esta persona no se ha tomado las vacaciones. ¿Ok? Se están provisionando como un pasivo porque por norma contable las vacaciones siempre se provisionan. Porque es una obligación futura cierta. ¿Cierto? Porque las vacaciones se pagan a todo el año. Entonces estamos contabilizando el impuesto único de segunda categoría en esa provisión de vacaciones que no hemos pagado. Porque en el formulario 129 no vamos a incluir ese impuesto. Estamos incluyendo el mensual, pasito a pasito. No estamos adelantando el pago de ese impuesto. Por lo tanto, estamos generando un impuesto provisionado en la contabilidad. Y que si sacáramos la financiera a la misma fecha, esa financiera no va a reflejar ese pasivo. Porque ese gasto no existía. Porque la persona no se toma las vacaciones. Eso se le genera automáticamente una diferencia matemática. Esa diferencia es el impuesto diferido. Y eso se debe revelar en el estado financiero. ¿De nuevo? O ahí sí. Por bonos.
son los bonos? Los que tenemos las patas y Navidad. ¿Mm? Los que dan en fiestas patas y Navidad. Los que dan en fiestas patrias y Navidad. Ok, ese es un ejemplo de bonos, ¿cierto? Pero pueden haber bonos por cumplimiento de la hora de entrada, responsabilidad, no faltar en el mes, ¿cierto? Bla, bla, bla. Los bonos tienen naturaleza imponible o no imponible. Imponible, ¿cierto? Si es de naturaleza imponible, ¿va a afectar el cálculo de la base tributable en la liquidación de sueldo? Sí, porque el impuesto único de segunda categoría se calcula en base a imponible, menos descuento previsional, llevado a la base tributable y aplicada la rebaja externa. Por lo tanto, el bono también va a impactar en el impuesto único de segunda categoría, porque es imponible y aumenta, ¿cierto?, la base tributable. ¿Me van siguiendo? Ya. Todas estas diferencias van a generar este famoso impuesto diferente. Pero ese número nosotros no se lo vamos a pagar a nadie. No es un ingreso, como tampoco es un ingreso. Está provisionado para el futuro. Es imposible que eso esté como una actividad. Menos como una actividad simulada. Ese es el análisis que tienen que hacer de las cuentas del estado de situación financiera. Por eso cuando partimos del ramo les dije que esto va mucho más allá de lo tributario. Es mucho más profundo. Tienen que manejar todas las cuentas que se manejan en un balance para poder llegar a esto. No es fácil, es difícil. Yo entiendo que les esté costando. Pero necesito mayor participación de parte de ustedes. Si doy un trabajo sencillo como el de la semana pasada, no puede ser que en una semana me manden un correo haciendo una pregunta. O simplemente no les interesa aprender más de esto, chicos, porque es su derecho, ¿no? Si no se quieren dedicar a esto, ningún problema. Pero no van a pasar la defensa. Me imagino que ya se están dando cuenta que la defensa es sobre esto. Porque su proyecto es auditoría. Así que por favor pónganle más preocupación en la asistencia. Ya, justamente en base a eso, para hoy les trajo un ejercicio real. Está en el aula cargado como cartola provisoria. Esta es una cartola bancaria real del Banco Santander, de una de mi empresa. Están borrados los datos sensibles para que no haya problema. Sí, ¿verdad? No debe ser de plagio. Ya. Nosotros vimos ya conciliación bancaria. ¿Cierto? Era una básica teórica de cómo se hace, la mayoría estuvo correcta. Sin embargo, tengo la impresión de que si yo les paso esto, no saben contabilizar. No sé por qué tengo esa ligera duda. Espero que me prueben que estoy equivocado. Hoy, en sus equipos de trabajo, con el computador que les dije que traigan, con estas clases de repaso, quiero que contabilicen todos los movimientos que aparecen en esa cartola. ¿Por qué? Porque en la vida real, como contadores, esto es lo que nosotros hacemos. El cliente nos pasa el acceso a impuesto interno para ver el tema del registro de compra y ventas, nos manda la cartola mensual y nosotros tenemos que confeccionar los registros contables. ¿Por qué? Porque ustedes nos van a ir a sentarse a trabajar en cada una de las empresas que asesoren. ¿Cierto? Van a estar desde su oficina, a distancia, llevando la contabilidad de múltiples empresas y trabajan como contadores particulares. Y no sé si se han preguntado a esta altura de su carrera es, ahora que salga, ¿cómo llevo la contabilidad? ¿Cómo paro? ¿Cómo inicio con todas las cosas que me han enseñado en la universidad? Y este es un ejemplo de eso. El registro de compra y venta es fácil contabilizarlo. En la cartola bancaria nos dice todos los movimientos de la empresa. Si pueden contabilizar esa cartola, pueden empezar ya a pensar a llevar contabilidad solitos. Y más importante aún, si la pueden contabilizar, la pueden auditar. Si no saben contabilizarla, menos van a poder auditar. Entonces, para hoy, en sus equipos, a contabilizar todos los movimientos bajo PSGA. No se compliquen con IFRS todavía. Pero tienen que ser capaces de hacer todos los asientos contables que están ahí. El giro de la empresa es venta y arriendo de maquinaria para la construcción. En base a eso tienen que indagar y determinar la contabilidad. Cualquier duda, me preguntan, la idea es que salgan hoy sabiendo hacer esto, para que lo puedan contabilizar solos.
poner así. Ya calla. Si quieres centralizar, puedes hacerlo. No, tienes que juntarlo muy bien.